hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Hay una cultura de bendición en Israel, una cultura de bendición que está en la Biblia, siempre ha estado en la Biblia, que los judíos la han tomado en serio. Y ellos han empezado a bendecir a sus hijos, no de cuando ya están adolescentes, ya para qué. Ellos empiezan a bendecir a sus hijos desde la misma concepción. Amén. Y entonces yo quiero que hoy miremos el segundo tiempo crítico que Dios planeó para que un niño reciba una bendición de parte de sus padres. Y esa bendición viene en el vientre, todos los 9 meses que está el niño allí en el vientre. O sea, esta segunda fase implica todo aquel periodo gestacional, desde la misma concepción hasta el nacimiento. En el pasado, por ejemplo, ustedes recordarán, algunas personas pensaban que los niños antes de nacer eran pequeños bulticos de carne, ¿cierto? Se le llaman erradamente fetos. Yo quiero decirle, ese es un término erróneo para describir a un niño que ya tiene vida dentro del vientre. Se le llama feto a un niño que está dentro del vientre. Ya feto no tiene nada, es una persona. Amén. Es una persona. Y antes de nacer, mi amado hermano, ya Dios había puesto planes y propósitos sobre esa personita. Y por supuesto sabemos, mi amado hermano, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, dice que creó cada niño. La Biblia dice que el Señor sopla espíritu humano dentro de él o dentro de esa niña, ¿cierto? En el momento mismo de la concepción. Y la Biblia deja claro, mi amado hermano, que Dios tiene planes para nosotros antes de que nosotros estuviéramos acá concebidos. Antes de que tú fueras un cigoto, antes de que el espermatozoide y el óvulo se fundieran en uno solo, antes de eso ya Dios sabía la fecha que tú ibas de nacer, la fecha que tú ibas a ser concebido. Así que le invito a que abra su Biblia allí en el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 16. La Biblia dice así, escuche bien: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Sin faltar ninguna qué? De ellas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para todos nosotros. El profeta Isaías, el capítulo 44, versículo 24, también hace referencia al hecho de que Dios tiene un plan para todos los bebés que están en el vientre. Dice así la Biblia. Isaías 44, 24 dice así: dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Desde dónde te formó? Desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí está hablando el profeta acerca de que tú no eres un accidente de la naturaleza. Pero luego, si tú quieres comprobarlo, amado hermano, Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, Gálatas también hace referencia a eso. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿De dónde fue apartado Pablo?
desde el vientre de su mamita y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, Pablo está diciendo, yo fui elegido por el Padre desde el vientre de mi mamá. Amén. Así que podemos ver, mis amados hermanos, podemos ver que Dios nos creó. Pero no solamente nos creó, sino que permitió que fuéramos concebidos en el momento correcto. Tú te preguntarás, yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué existimos hoy, siglo XXI? ¿Y por qué no nacimos tal vez en el siglo XVIII? ¿O por qué no nacimos en el siglo I? ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía planeado que tú nacieras para este siglo. ¿Cierto? Tú nacieras para el siglo XX, para el siglo XXI. Entonces Dios permitió, escuche esto, permitió que fuéramos concebidos en el momento correcto. Escuché una vez a un hombre se decía al respecto, decía, un pastor dijo una vez, lo dijo, tú no, le decía a la iglesia, les dijo esto porque me llamó la atención, decía, tú no eres un accidente, decía la gente, tú no eres un accidente, no fuiste concebido porque tus padres se acostaron juntos muchos años atrás. No, tus padres se acostaron juntos porque tú ibas a venir y era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios, o sea, no fue resultado de una noche loca, ¿cierto? Y es una interesante declaración. Sucedió que alguien estaba dentro de ese grupo de personas que escucharon a este pastor decir esto. Decía, tú no eres un accidente, no fuiste concebido porque tus padres se acostaron juntos muchos años atrás, tus padres se acostaron juntos porque tú ibas a venir. Una mujer escuchó que este pastor dijo este enunciado y al finalizar el culto, ella se acercó al pastor y le dijo, era una mamá joven, se acercó y le dijo con lágrimas en los ojos, le dijo, pastor, yo quiero decirle algo, quiero preguntarle algo. Usted dijo esa frase que me conmovió, pero quiero confesarle, yo fui violada de manera violenta cuando tenía 15 años y como resultado concebí a mi hijo mayor. Quiero preguntarle algo, pastor. ¿Está usted diciendo que fue la voluntad y el plan de Dios que ese hombre que me violara, o sea, era plan de Dios que me violara porque era el momento para que mi hijo naciera? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? La mujer se acerca, una mujer joven, se acerca al pastor y le pregunta eso. Y él sabe, me llama la atención porque el pastor responde a esa pregunta y le dice a la mujer, no, por supuesto que no era el plan de que este hombre te violara. La violación no es nunca la voluntad de Dios o es el plan de Dios para nadie. Lo que el violador te hizo, ¿cierto? Es un pecado motivado por Satanás y no por Dios. Sin embargo, Dios usa aún las obras malas del diablo para finalmente bendecirnos y beneficiarnos. Y Pablo por eso enseña en Romanos 8:28. ¿Cuántos se acuerdan de Romanos 8:28? Que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces esta mujer recibió esta respuesta. Y así que podríamos ver algo interesante acá, es que aunque Dios no es el autor de todas las circunstancias, porque efectivamente Dios no es el ejecutor de que esté pasando todo lo que pasa en el mundo, por ejemplo, el abandono de niños, o el maltrato infantil, o la xenofobia, o no sé, o todo ese tipo de cosas, pedofilia, nada de eso lo genera Dios. ¿Quién genera todo eso? Lo genera Satanás. Entonces Dios no es el autor de todas las circunstancias, pero en este caso particular, mis amados hermanos, de una violación, el enemigo pudo haber pervertido la manera en la que el niño fue concebido, ¿sí me entiende? Esto, digamos, es una perversión de parte del diablo, pero háganme un favor, el diablo no puede pervertir el propósito de Dios, aun cuando este niño fue fruto de una violación, aún así el diablo no puede impedir que Dios tenga un propósito final en la vida de este niño y en la vida de esa mamá. Amén. Dios sabía
esta trágica violación iba a ocurrir. Y así que aunque, mi amado hermano, este niño no fue concebido de la manera en que debería ser, ¿cierto? En el marco del matrimonio, Dios aún así lo crea, ¿cierto? Y tiene un propósito y destino para él en vida. Amén. Entonces esto creo que le llamó la atención a la mamá y creo que esto sana mucho corazón, saber esto, que Dios vea, mi amado hermano, Dios no se dueña de las circunstancias, pero Dios está en las circunstancias, Él es un maestro en las circunstancias. ¿Cuántos saben eso? Dios es un maestro en las circunstancias. Ahora, hay un modelo clave acá. Alguien preguntaba, pastor, ¿y cómo hacemos? ¿Quién es la persona que va a influenciar ese bebé en el vientre? Bueno, cuando un niño se encuentra en el vientre, es la madre, obviamente, mi amado hermano, el modelo clave en la vida del bebé, ¿cierto? Mientras que las actitudes, las palabras, las emociones de la madre impacten profundamente al niño que crece, pues el padre también puede ser un influenciador. ¿Por qué? Porque él tiene la poderosa responsabilidad de bendecirlo, no solo a su hijo, sino también a su esposa. ¿Cómo lo bendice? El esposo cumple un papel de bendecir a su esposa mientras ella está en gestación, pero también le dice palabras de bendición al bebé que está en el vientre de la esposa. Amén. Así es como el padre, mi amado hermano, va a tratar a su esposa durante este tiempo de gestación. Y esto, aunque usted no lo crea, puede tener un efecto muy significativo para el niño que está empezando a desarrollarse en ese vientre. Hay una pregunta clave que se hacen y muchas personas adultas se hacen, y es la pregunta clave que debió haberse bendecido ese niño en el vientre. Y es que hay preguntas, por ejemplo, como esta, que el enemigo trata de sembrar, el enemigo va a tratar de sembrar dudas aún en ese bebé que está ahí en el vientre. Él va a tratar de sembrar emociones, ¿cierto? Y para llegar a ese bebé, como yo les explicaba hace 8 días, el hombre fuerte es el papá y la mamá, el hombre fuerte de ese bebé, ¿cierto? O sea, para que el diablo pueda acceder a nuestros hijos, tiene que primero tumbarnos a nosotros. ¿Aló? ¿Sí está claro o no? Entonces, una de las cosas que puede hacer el diablo es hacer que nosotros seamos influenciados negativamente por su mensaje mentiroso. Y uno de esos mensajes mentirosos es hacer sentir a nuestros hijos que están en gestación, que no son aceptados y que no están en un lugar seguro. Otro mensaje que podemos dar indirectamente nosotros como padres es hacer ver a nuestros hijos de que no pertenecen a aquí. Entonces la pregunta que ellos se hacen regularmente podría ser, ¿soy aceptado y estoy seguro? ¿Soy una persona que pertenezco acá? ¿Seré bien recibido? Por supuesto, mis amados hermanos, que Satanás y el mundo de las tinieblas quieren usar a los padres para que respondan a esta pregunta con un resonante no. No eres aceptado, este lugar no es seguro para ti y ni siquiera deberías estar aquí. No te queremos, eres una intrusión, ¿sí? Eres una molestia, eres un fastidio, me fastidia tu llanto. Alguien te hizo un chiste cruel y te puso en un ambiente hostil donde no eres aceptado y estás completamente solo para ser atormentado por espíritus demoníacos. Tal vez mueras o simplemente desaparezcas y dejes de molestar. Hay muchos padres que hacen eso con sus hijos. Es increíble, pero estadísticas en Estados Unidos muestran cómo muchos hijos son rechazados desde la concepción y cuando la mamá intenta abortar, porque este es un rechazo, el intento de aborto es un rechazo, el tratar de sacarse el niño, o solamente el meditarlo, o el solamente haberlo dialogado con su esposo, decir, ay, yo no quiero tener este bebé, hagamos algo, vamos aquí a una clínica. Con solo decir hecho, eso, ya el diablo le dio un mensaje de no ser aceptado al bebé, un mensaje de intrusión o de intruso al bebé, con solo haberlo pensado así. Entonces, ¿qué hizo ese papá y esa mamá? Lo que hicieron fue darle un derecho legal a Satanás para oprimir a ese bebé que está creciendo en el vientre y así nazca, el diablo tiene un derecho legal para seguirlo oprimiendo. ¿Sí me entiende? Ahora, dice esto porque nosotros como padres, siendo hombres fuertes, podemos bendecir o ser un puente de bendición o un puente de maldición para nuestros hijos aún desde el vientre. Permítame decirle algo. La identidad de un niño antes de nacer puede ser bendecida
o maldecida desde el momento de la concepción, desde el mismo momento en el que usted se enteró que estaba embarazada. Está ahí desde ese momento, y por supuesto el plan de Dios es que el niño sea bendecido durante el periodo gestacional, pero no siempre esto va a suceder, mis amados hermanos, y la pregunta que nos podemos hacer entonces, ¿cómo son la bendición y la maldición en el vientre? Porque esto es lo que erramos muchos padres. ¿Cómo hacemos entonces para bendecir? ¿Cómo identificamos si estamos bendiciendo a nuestros hijos? ¿O cómo identificamos si estamos maldiciendo a nuestros hijos? Bueno, le voy a dar 5 puntos. Número 1, si tú quieres saber cómo un padre bendice a su hijo en el vientre, número 1, los padres van a proveer un ambiente espiritual protegido para el niño, manteniéndose dentro de una cobertura protectora llamado matrimonio. O sea, ese esposo, esa esposa se mantienen unidos. Y ojalá estén casados, ¿cierto? La segunda cosa forma de bendecir a un niño es expresar. Diga conmigo expresar. Otra vez diga expresar. Expresar al niño que es deseado. Hay gente que dice, ay, pero ¿para qué le habla si él no le entiende? Sí le entiende, mi amado hermano, sí le entiende. Usted puede decirle a ese bebé que está aquí creciendo que es deseado, que es aceptado y que es recibido. Usted le puede decir eso. La gente que se burla de aquellos padres o aquellos abuelos que le hablan a la panza de la mamá y que se la acarician, son unos ignorantes y son instrumentos del diablo. En tercer lugar, ¿cómo sé si hay bendición para un bebé que está en el vientre? Pues cuando estamos contentos como padres de saber que ese bebé que está en el vientre es un regalo de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que los bebés son regalo de Dios? Así lo dice el Salmo 127, versículo 3 al 6. Son regalo de Dios. En cuarto lugar, mi amado hermano, el ambiente de bendición se crea cuando la madre, siendo libre, está libre de estrés. Escuchen, cuando las mamitas embarazadas son libres de estrés emocional, de agitación, porque hay muchas mamitas, y ahora lo voy a leer más adelante, cómo hay una cultura hebrea que indica que las mamitas tienen que estar fuera de todo tipo de estrés. Y en quinto lugar, la madre y el padre proveen un ambiente de amor, de crianza y de gozo. O sea, son personas que no están peleando. Ahí sí nadie dijo amén, ¿cierto? ¿Cómo es que maldigo a un niño? Vamos a ver, esta es la forma de maldecir a un niño. Pero ¿cómo maldecimos a un niño en el vientre? Bueno, cuando los padres hacen cosas como, por ejemplo, que, digamos, los padres dejan al hijo vulnerable para un ataque demoníaco, al proveer protección espiritual, ¿cierto? Al no proveer protección espiritual dentro del vínculo del matrimonio, sino que son promiscuos sexuales, están para aquí, están para allá, ¿cierto? Cuando los padres, ¿cómo se maldice un niño? Cuando le expresan a su hijo antes de nacer que no es deseado ni bienvenido. ¿Aló? ¿Cómo se maldice también? Cuando hacemos sentir al hijo que es una molestia, que es una intrusión en la vida de la madre. Y la madre está procurando, como dije anteriormente, métodos para abortar. O, por ejemplo, se maldice también cuando la madre vive en un ambiente de estrés emocional, agitado, temor, ansiedad, está preocupada por muchos afanes, ¿cierto? Otra forma de maldecir a los niños en el vientre es cuando los padres no comunican la crianza, el amor o el valor al hijo. O sea, no le dicen, yo te espero, anhelo verte, ¿cierto? Y por último, cuando la madre intenta abortar al hijo. Entonces, fíjense cómo estamos viendo en una sociedad como la que vivimos, continuamente los niños que están naciendo han nacido bajo maldiciones y no bajo bendición, la mayoría. Y ahora vamos a encontrar los resultados a esto, mi amado hermano, de problemas de aprendizaje en el colegio, problemas de aceptación, ¿sí? Porque niños tienen ciertos miedos, ciertas fobias. Es porque se ha sembrado, se ha dado un derecho legal al diablo desde el vientre de la mamá. ¿Entiendes? Fíjense que muchos creerían que un bebé en el vientre de la madre no tiene ningún tipo de sentimiento o emoción. Pero yo quiero decirle que hay una increíble experiencia de un niño antes de nacer. No solo la Escritura, amados hermanos, nos dice que los niños deben ser bendecidos en el vientre. ¿Sabe quién más dice eso? Lo dice la medicina.
la medicina prenatal, la psicología lo confirma, que cuando uno le habla al bebé en el vientre, esto trae beneficios, ¿cierto? Hay un libro que me puse a investigar, mis amados hermanos. Es un libro muy interesante, es un libro muy informativo que jamás, digamos, había visto. Es de un psiquiatra prenatal que se llama el doctor Thomas Barney, no como Barney y sus amigos, sino Barney con B corta, ¿cierto? Barney, Thomas Barney, acuérdense, ¿cierto? Y cuenta Barney, el libro se llama La vida secreta del niño antes de nacer, se llama ese libro así. Y tomé unos apartes para compartir con ustedes. Y este libro confirma que los padres pueden bendecir o maldecir la identidad del niño en el vientre, y tales imparticiones pueden afectar la imagen de sí mismo del niño por el resto de su vida. Él lo dice en su libro, mis amados hermanos. Entonces, un niño antes de nacer no es un feto. Diga conmigo, un niño antes de nacer no es un feto. No es algo inanimado. Amén. Es una persona real, es una persona que siente y cuya identidad y percepción de sí mismo son formadas fuertemente por las palabras de sus padres. Entonces, ¿de dónde toma el bebé? Toma de sus padres, estando en el vientre. Entonces, él va a adoptar los patrones emocionales de su mamá y de su papá, va a tomar los patrones y actitudes de sus padres. Así dice el doctor Bernie. Y abro comillas lo que dice el doctor Bernie, dice allí, abro comillas, dice: sabemos que un niño antes de nacer es un ser humano consciente y que reacciona, quien desde el sexto mes en adelante, escuchen, desde el sexto mes en adelante y tal vez aún más temprano, lleva una vida emocional activa. Junto con este hallazgo sorprendente hemos hecho los siguientes descubrimientos. Oye, increíble, sexto mes. ¿Usted sabía que la Corte Constitucional aprobó el aborto aquí para los niños de 6 meses de embarazo? Escuchen lo que está diciendo este hombre, que es un hombre estudiado. Dice así, ellos encontraron estudiando un bebé de 6 meses de gestación, 24 semanas. Dice, el feto puede ver, incluso más temprano, dice, el feto puede ver, él puede experimentar, él puede degustar, y en un nivel primitivo aún puede aprender en el útero. Oye, increíble, puede aprender en el útero. Y me puse a mirar, ¿y esto qué es? Pues, hermano, más importante, él puede sentir, no con una complejidad como el de un adulto, pero él siente igual. La segunda cosa que se descubrió es que una consecuencia de este descubrimiento es que el niño siente y percibe y comienza a formar sus actitudes y expectativas sobre sí mismo, sin importar si él se ve a sí mismo, y por lo tanto actúa como una persona feliz o triste, agresiva o sumisa, segura o llena de ansiedades, dependiendo en parte de los mensajes que él percibe sobre sí mismo en el vientre. ¿De parte de quién? De la mamá primeramente y luego del papá. Escuchen bien lo que dice el doctor Bernie. Dice, la principal fuente de estos mensajes es la mamá del niño. Y abre comillas acá, dice, y esto no quiere decir que cada breve preocupación de la mamá, duda o ansiedad que una mujer tiene afecte a su hijo. No, lo que importa son los patrones. O sea, cuando una preocupación se repite por un lapso de tiempo muy largo, eso se convierte en un patrón. ¿Me entiende? Y entonces lo que está diciendo el doctor es, no, que son los patrones. No es que usted se asustó hoy porque se le regó el chocolate. No, eso no. Sino es patrones que nosotros creamos como padres, y entonces esos patrones de alguna manera se los estamos transfiriendo ¿a quién? Al bebé. Entonces fíjense, eso es lo que está diciendo, por ejemplo, eso. Entonces son patrones persistentes, son patrones profundos que tienen sentimiento. Por ejemplo, él dice ansiedad crónica, por ejemplo, o una ambivalencia giratoria sobre la maternidad, y pueden dejar una profunda cicatriz en la personalidad de un niño antes de nacer. Ahora, él dice también, por otro lado, las emociones edificantes como el gozo, la euforia y la anticipación, ¿cierto?, pueden contribuir significativamente en el desarrollo emocional de un niño saludable.
El doctor Berni dice en su libro, que está basado en un descubrimiento, que un niño antes de nacer es un ser con sentimientos, con recuerdos y con percepciones. ¿Cómo le parece? Todo eso lo tiene un bebé desde el vientre. Por eso es que ¿quién le enseñó a llorar a los bebés? Díganme. ¿Dónde está la escuela de llanto? Ellos nacen llorando. Porque ellos toman toda esa información de ahí para poder, cuando salgan al mundo externo, ellos ya tienen capacidad para, de alguna manera, llamar la atención, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, lo que le suceda a un bebé, mi amado hermano, lo que le suceda a él, lo que nos suceda a todos nosotros, en los 9 meses de concepción y el nacimiento, moldea y forma la personalidad, los impulsos, las ambiciones en maneras importantes. Cierro comillas. Eso lo dijo el doctor Berni en este libro. Y fíjense que es tremendo esto cuando uno mira que no solo los niños en el vientre materno, sienten un impacto emocional, sino que también el doctor Berni, por ejemplo, contaba varias historias de niños que aprendieron palabras. Por ejemplo, en el vientre aprendieron palabras, aprendieron frases en otro idioma. Incluso hubo papás que le enseñaron palabras sueltas en inglés. Niños en el vientre con palabras en otro idioma. Y aún obras musicales, usted le puede colocar un violonchelo, puede colocar una guitarra o no sé cómo se llama esto, un audífono acá. Y puede el niño recordar cuando nace esa melodía que escuchó en el vientre, o las palabras, o el tono de voz de alguien que le habló. Cuenta una historia de un hombre llamado Boris Brock. Boris Brock decía que este hombre se convirtió en un talentoso músico. Él es como director de orquesta. Y entonces cuando le preguntaron en una entrevista de televisión, le hicieron preguntas a este hombre, ¿de dónde sacó él ese talento tan tremendo? ¿Y en qué momento de su vida se interesó por la música? ¿Y sabe qué dijo este hombre? Sorpréndase tremendamente de esto, porque él él titubeó un momento y dijo, bueno, yo quiero decirle a usted, señor entrevistador, que tal vez le sueña a usted extraño, pero la música es parte de mí aún antes de que yo naciera. El entrevistador dijo perplejo, pero ¿cómo así? Dígame explíqueme un poco más eso. Y entonces él le dijo, abro comillas, dijo, cuando yo era joven, estaba desconcertado por esa inusual habilidad que yo tenía de poder tocar ciertas piezas sin ver. Él tocaba instrumentos sin mirarlos. Podía estar conduciendo una partitura por primera vez y de repente la línea del violonchelo saltaba a la vista, sabía el fluir de la pieza aún antes que diera vuelta a la página, ¿cierto?, de la partitura. Y un día le mencioné esto a mi mamá, le dije, mami, yo no entiendo por qué se me facilita tanto, yo por lo menos sé qué nota viene antes de darle la vuelta a la partitura. Y entonces la mamá resulta que era violonchelista profesional, ella era violonchelista profesional y entonces pensé que iba a estar intrigada porque siempre la línea violonchera era como tan perceptible en mi mente, ¿cierto? ¿Y saben lo que ella dice? Ella estaba perpleja también, pero cuando escuchó lo que decía su hijo, en cuáles piezas ocurría esto, porque no todas las piezas musicales le ocurría esto, el misterio se resolvió rápidamente por sí solo. Todas las partituras que yo sabía sin mirar eran las que ella estaba tocando cuando yo estaba en la barriga de ella. Cuando ella practicaba el cello, y entonces el bebé cuando nació se le facilitó eso. Impresionante. Y esto es hermano, esto es verídico, es comprobado científicamente. Ahora, pregunto, como creyentes, sabemos que Dios sopla el espíritu humano sobre cada niño en el mismo momento de la concepción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe una cosa? El doctor Berni cita investigaciones que una vez más confirman que los papás pueden bendecir o maldecir la identidad de un niño desde el momento de la concepción en adelante. Y refiriéndose, por ejemplo, a un niño antes de nacer, el doctor Berni decía, él puede sentir y reaccionar no solo a grandes indiferenciadas emociones como el amor y el odio, pero también a estados de sentimiento más oscuros y complejos como la ambivalencia. O sea, la ambivalencia es un estado de ánimo en el cual coexisten emociones, ¿cierto?, encontradas, sentimientos
opuestos, ¿cierto? O ambigüedad. Y precisamente, mi amado hermano, hablando acerca de esto, las células de su cerebro, por ejemplo, la de un bebé, adquieren la habilidad, por ejemplo, que todavía es desconocida para todos nosotros. Y decía que un grupo de investigadores que cree que algo como la conciencia existe desde los primeros momentos de la concepción. Como evidencia, ellos señalaron, por ejemplo, a miles de mujeres perfectamente sanas que reiteradamente abortan espontáneamente. Y se especula que en las primeras semanas, tal vez horas, luego de la concepción, el óvulo fertilizado posee suficiente conciencia de sí mismo para sentir el rechazo, y esto es suficiente para que actúe sobre esto. O sea, este principio que estoy hablando, ¿se acuerda que sacaron un producto de escuchar a un, ¿cómo se llama? El efecto Mozart. Eso está basado sobre estos estudios. Y esto esto es real, mi amado hermano. Entonces, fíjense que podemos ver que la identidad de los niños, mis amados hermanos, puede ser bendecida o maldecida desde el vientre de la mamá. ¿Cuántos saben eso? Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que aprender a impartir emocionalmente a nuestros hijos, espiritualmente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hablándoles, ¿cierto? Verbalmente, con caricias, ¿cierto? Por ejemplo, a pesar de que están ahí en la barriguita y tal vez su piel es transparente, porque hay bebés que se les puede ver los órganos, ¿cierto? Son transparentes. Pues hermano, usted puede decirle que usted lo desea y que está deseando a cargarlo en sus brazos. El doctor Berni, ¿sabe qué decía también? Decía que demuestra que los niños en el vientre son más sensibles que los adultos a las emociones y a la comunicación del madre a la madre o al padre. O sea, ¿cuál es el único vínculo de comunicación que ellos tienen con el exterior? La mamá o el papá. Y si esa mamá o papá están viciados, entonces la información que le estamos dando es errónea. Eso es como usted tiene un computador nuevo, lo compró en al costo, supongamos, o en Falabella. ¿Y usted qué información le va a sembrar por primera vez? ¿Qué programas le va a descargar? Los que saben de computación saben que usted no le puede descargar cualquier programa y que ese programa tiene que tener un antivirus. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace así, el computador queda viciado desde ese momento, desde ese primer momento. El problema con los bebés es que usted no lo puede formatear después. Ya usted lo programó desde un comienzo, programado quedó para toda la vida. ¿Sí o no? Quedó programado para toda la vida. Entonces, por eso, mi amado hermano, por ejemplo, en el caso del rechazo, por ejemplo, un adulto, ¿ustedes qué creen? ¿Un adulto tendrá mayor tiempo de desarrollar defensa y respuesta ante un rechazo? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí, porque él tiene formas de decir sí o no. Y si no le gustó, si no lo recibieron bien acá, pues se va para otro lado. Pero un bebé, si usted lo rechaza, él siempre tiene que estar obligado ahí todo el tiempo. Y si todo momento le están diciendo, tú no eres deseado, qué porquería, no me gusta, quítese ahí chino, cosas así, que yo he visto mamás que lo han hecho. Ese es el tipo de mensaje que le estamos dando a ellos. Ellos no tienen forma de defenderse, ¿cierto? Ellos no pueden suavizar o desviar el impacto de esa experiencia. Pero el niño antes de nacer no puede hacer esto. Lo que lo afecta, lo hace directamente. O sea, por esto es que las emociones maternales se graban tan profundamente en su mente y se mantienen atadas tan poderosamente más tarde en la vida de ese niño cuando nazca. Por ejemplo, estudio decía que muy rara vez en las grandes, digamos, los niños nacen con ciertas características de personalidad, ¿sí? Por ejemplo, usted sabe un niño cuando nace si va a tener liderazgo o no lo va a tener, o si va a ser muy tímido. ¿Por qué? Eso va enlazado a la manera en que los papás lo tratan en el vientre, de cómo le hablan, si le hablan con cariño, si le ponen música, si le cuentan una historia. A mí ya me asombró mucho porque mi esposa me compartía que Diego, por ejemplo, hizo algo que me llama la atención y leyó toda una historia de Narnia, la historia de Narnia, un cuento de Narnia. Esos son son cristianos, ¿no? Esto no son historias por allá de ultratumba. Esto, y la niña le gustó, y le gustaba porque se movía así dentro del vientre.
se movía así dentro del vientre como si estuviera contenta de escuchar la historia. Y me consta mucho, yo quiero decirle, me consta mucho cómo él le hablaba en la barriguita de la niña y es impresionante. Y ahora que llora, ella reconoce la voz de él, a pesar de que no estuvo en la barriga de él, pero reconoce la voz de él. Él siempre cuando se va a venir al trabajo, le dice, chao bebé, y le regala una risa, una risa. ¿Y dónde sacó eso? Yo quiero también que me regale una risa. A ver, le hago las mismas cosas que le digo, no me la puedo lograr. Porque hubo una conexión en el vientre entre el papá y la bebé. Amén. ¿Sí me entienden? No sé si estoy siendo claro en esto. Es importante saberle hablar a nuestros hijos. Ahora, tal vez usted me dirá, pastor, yo ya tengo 50 años, ¿yo qué voy a tener hijos? Pero usted le puede enseñar a sus hijos a tener hijos así, a sus nietos. O sea, lo que estamos aprendiendo acá, eso no es para nosotros solamente, es para compartirlo. Cuando usted vea que hay una mujer embarazada, dígale, qué bendición que estés embarazada, qué bendición ese bebé nació en el tiempo correcto para Dios. Entonces, por eso, mi amado hermano, las mamitas comunican a sus hijos, los papitos también. Entonces, por eso, mi amado hermano, lo que se necesita de un niño es afirmar su identidad desde el vientre. Entonces, que cuando él nazca, él se sienta seguro de que es amado. Que cuando él nazca, se sienta seguro de que es bien recibido. Eso es lo que necesitamos sembrar en nuestros bebitos. Entonces, por eso, tal vez tengo el privilegio de dar esos seminarios en charlas, no seminarios, pero lo hemos dado en colegios, cuando estuve trabajando en sociedad bíblica y tenemos que hablar de ciertos temas como esto. Entonces, por eso, el niño, lo que necesitamos en esta sociedad latina es que los niños se sientan amados. Cuando el niño se siente amado del vientre, téngalo por seguro que su infancia va a ser absolutamente normal y la adolescencia también lo va a ser. Pero ¿por qué tenemos problemas en la adolescencia? Porque ellos nunca recibieron esta información desde pequeñitos. Ellos están buscando ser valorados por el mundo. Y si el papá y la mamá no le dieron el valor que ellos necesitan, el diablo se los va a dar. ¿A través de qué? Del homosexual. ¿A través de qué? Del jíbaro. A través de las malas amistades. Por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día, mis amados hermanos. Entonces, por eso, mi amado hermano, necesitamos sembrar en la personalidad de los bebés. ¿Cómo le parece? Tremendo, ¿no? Entonces hay cosas que a veces se nos olvida como papá, pero ahora vamos a ver que tenemos que aprender a bendecir. Entonces, por eso digo que la psicología prenatal secular, confirma que un niño necesita recibir bendición, necesita recibir enseñanza y amor durante el tiempo que va a pasar en la barriga de la mamá. ¿Quiénes participan? El papá y la mamá pueden hablarle al bebé, ¿cierto? Pueden orar por él o ella, pueden nutrirlo, pueden amarlo, pueden básicamente tratarlo como personas reales, aun cuando usted no los vea físicamente. De pronto usted dirá, sí, yo lo vi por medio de ¿cómo se llama esto? La ecografía. Pero usted no sabe cómo es la figurita, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces usted le puede hablar, pero usted puede saber que esa personita está allí, ¿cierto? Es un privilegio, pero también es una responsabilidad de los padres de comunicarle a nuestros hijos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es decirle, Dios te hizo venir a la tierra en este tiempo y eres aceptado, eres amado, eres bienvenido. Este es un lugar seguro para ti y te estamos esperando con 2 brazos abiertos. No eres una carga para nosotros. Se me apagó la cámara, qué bendito. Bueno, déjela ya quieta ahí. Gloria a Dios. Entonces, por eso, mi amado hermano, aunque la mamá es, digamos, el personaje principal usado por Dios para impartir su mensaje a su hijo antes de nacer, el padre también ocupa ese lugar de preeminencia, muy importante. Digamos, el doctor Bernie decía que todo lo que le afecta a la mamá va a afectar al niño finalmente. Y nada le afecta a ella tan profundamente o la golpea como con un impacto tan, digamos, tan lacerante como las preocupaciones. Una mamá preocupada por su esposo o su compañero, ¿cierto?, de vida. Y por eso muy pocas cosas son más importantes para un niño emocional y físicamente que un padre, por ejemplo,
que abusa de su esposa, abuso físico, abuso de palabras cuando pelean, esta información también se le está dando al bebé. Por ejemplo, decía este estudio que otro factor igualmente vital en el bienestar emocional del niño es el compromiso de su padre con el matrimonio. Por ejemplo, que el papá sea responsable. Y por obvias razones psicológicas, ¿cierto? El hombre tiene algo, digamos, de desventaja aquí en cuanto a la crianza del bebé en este factor, en esta etapa, porque el niño, digámoslo de esta manera, no es parte orgánica de él. ¿Dónde está el bebé en ese momento? En la barriga de la mamá, no en la barriga de él. Entonces, digamos que ahí más la implicación viene de parte de ella. Pero, digámoslo, que no, este impedimento físico es superable. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace el padre? A través del diálogo con la esposa y a través de hablarle al bebé que está por nacer. Por ejemplo, hace varios años, por ejemplo, un testimonio contaba de que de un hombre que tuvo su nietecito, ¿cierto? Y acompañó a su hija al hospital, ¿sí? Y en el hospital, pues, el bebé nació, la bebita, era una bebita, nació. Y entonces se lo dieron, la enfermera se los dio a los dos papás para que la conocieran y para que la abrazaran y para que le entregaran su amor y para que le dijeran, eres bienvenida a nuestra familia. Pero cuando la enfermera tuvo que recogerla otra vez para llevarla, porque tenían que meterla en la incubadora, empezó a llorar y a llorar y a llorar y los papás ya no estaban ahí, ya habían corrido por el corredor, digamos, la enfermera, y entonces se encontró con el abuelo en el corredor. Y entonces el abuelo le dijo, ¿esa es mi nieta? Sí, esa es su nieta. Y entonces le dijo, ¿será que usted me permite alzarla? Y entonces sí, claro, y entonces la alzó, la conoció, la abrazó y oró, dijo, hija o nieta, le dijo así, te hablo palabras de bendición, en este momento te digo palabras de amor, te digo palabras de enseñanza, eres una niña que siempre te quise conocer, eres hermosa, no hay otra como tú, ¿sí? Y entonces la niña cuando escuchó la voz del abuelo se calmó y dejó de llorar y se quedó mirándolo así. Y entonces cuando este hombre le contó al doctor Bernie que él había hecho eso, pues lo que recordó fue que el abuelo le hablaba a la barriga de la hija. Y entonces las mismas palabras que él le había dicho a la barriga de la hija, esas mismas palabras se las dijo cuando la tenía en brazos y la bebé inmediatamente capturó su atención. Se calmó. Y entonces aquí fue algo tremendo porque efectivamente, mi amado hermano, las mismas palabras se le dijo a ella, ¿cierto? ¿Cómo le parece a usted eso? Una maravilla poder saber que nuestros hijos son bendecidos, ¿cierto? Nosotros creemos que el mundo sí es como las feministas, perdónenme señoras feministas si están viendo este video, pero las feministas están procurando reclamar derechos que ya tienen. Hay un político argentino, ¿cuál es este nombre? Javier Milei. No sé cuánto han escuchado de Javier Milei. Yo creo que ese va a ser el próximo presidente de la Argentina. Y decía Javier Milei y otro que se llama Agustín Laje, decía que las mujeres feministas reclaman derechos donde no los tienen. Entonces ese hombre Javier Milei, una periodista de izquierda le hablaba duro, le decía, pero usted no sé qué, y este también le hablaba duro. Y entonces nosotros le dijeron, oiga, pero ¿por qué le habla así? No es que es una mujer, luego están reclamando derechos igual, yo le hablo así a los hombres, y si ella quiere ser igual que los hombres, tiene que aceptar y yo le hablaré igual también. Entonces, si usted está diciendo, yo no estoy haciendo discriminación de ella, usted sí está haciendo discriminación de ella porque está diciendo que no le hable así. Yo no sería capaz de hacer eso, pero me dejó pensando ese hombre. Pero las feministas están diciendo que ellas tienen derechos sobre su cuerpo. ¿Y qué del cuerpo del bebé que está ahí, que tiene emociones? ¿Y qué del cuerpecito de un bebé que ella siente? Eso se llama homicidio. Pero las mismas feministas hacen marchas en contra de que se capturen cocodrilos o loros. ¿Se imagina usted? O sea, ¿vale más un cocodrilo que un niño?
Eso es lo que, digamos, el mundo está, pensamos viendo, el mundo está completamente involucionado, mi amado hermano. Por eso, cuando uno mira, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel hecho en Lucas capítulo 1? ¿Se acuerdan Lucas 1:41? Cuando Elizabeth, ¿cierto? Estaba allá en las montañas de Judea y María fue a pasar un tiempo allá. Dice que apenas cruzó la puerta, en el vientre de Elizabeth saltó el bebé, Juanito saltó, empezó a saltar así, porque María saludó a su prima, hola prima, ¿cómo estás? Y entonces dice ella que exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi barriga. Juanito sabía quién le había llegado, porque Juanito ya tenía una información de parte de papá. Juanito sabía a qué venía a esta tierra. ¿Sí? Entonces, por eso, mi amado hermano, así como un niño puede ser bendecido en el vientre, así también podemos maldecir a ese bebé en un vientre, ¿cierto? Y hay un texto bíblico que quisiera que buscara, por favor, Salmo 58:3. Vea lo que dice el Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Fíjense que el salmista, Salmo 58:3 dice, se apartaron, ¿quiénes? Los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. Ahora, fíjense que este pasaje bíblico está dándonos a entender el efecto de la maldición sobre los niños. Póngale cuidado porque uno puede llegar a pensar esto, que esta escritura no podría aplicarse a ningún creyente, pero sí se puede aplicar también a creyentes. Porque aquí está hablando de impíos, dice se apartaron los impíos, ¿cierto? Pero la palabra impío, que es la palabra rasha, ¿cierto? Implica no solamente algo malo o profano, como es realmente descrito, ¿cierto? Pero también significa esta palabra impío estar en un estado inquieto y agitado, saturado con varias pasiones perversas, distraídos por muchas formas de iniquidad, sin tener paz de conciencia, con una conmoción violenta por dentro. O sea, esto significa impío, o sea, significa que ahí no hay paz, no hay reposo, ¿sí? Y la palabra, luego encontramos la palabra apartado, dice, se apartaron los impíos, ¿cierto? La palabra apartado es la palabra sur, ¿cierto? Que significa estar alineado, dado vuelta o ser tratado como un enemigo. ¿Qué pasó con esta personita que nació desde el vientre? Fue tratada mal. Por eso el Salmo 58 dice, es una persona que no tenía paz, es una personita que fue alineada, o sea, como tratada de una familia que no es nuestra familia. Y luego encontramos la última palabra, se descarriaron. ¿Sí esa palabra se descarriaron? Esa palabra se descarriaron, mis amados hermanos, nada más significa, mi amado hermano, que esa persona quedó diseñada para deambular, vacilar y dar vueltas o aislarse, tambalearse como un borracho, andar en zigzag, no tener propósito en la vida. Y entonces ahora entiendo por qué ese versículo dice así, ¿cierto? Entonces podríamos decir que este versículo, si le damos la traducción correcta, diría, el hombre o la mujer que se encuentran inquietos o en un estado intranquilo, saturados con varias pasiones perversas, distraídos por varias formas de iniquidades y sin tener paz en la conciencia, con una conmoción violenta, por dentro fue enajenado, dejado de lado, tratado como un enemigo y se le hizo sentir ilegítimo o el vientre en el vientre de la familia. ¿Cómo le parece? Eso es lo que está diciendo en hebreo ese texto bíblico, que personas desde el vientre pueden ser bendecidas o pueden ser ¿qué? Maldecidas. Es como tener un espíritu gitano. Y ahora entiendo por qué hay muchas personas que nacen y no se hallan. Por ejemplo, uno encuentra personas que nunca están felices con nada. Cualquier cosa que usted le dé no está feliz porque tienen ese espíritu inquieto, ¿sí? Siempre están buscando pasto verde en otro lado. No aguantan una relación. Están de iglesia en iglesia porque tuvieron en el vientre, recibieron ese tipo de ¿qué? De información. ¿Aló? ¿Sí está conmigo todavía o ya están dormidos? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen en el pueblo de Israel? Escuche bien esto. En el pueblo de Israel, cuando una mujer está embarazada, ¿cierto?
Obviamente el diablo también está ahí para dar su mensaje mentiroso, ¿cierto? Pero la cultura hebrea ha diseñado unas, digamos, parámetros protectores alrededor de los niños. Y ya lo vimos hace 8 días, 3 factores protectores, por ejemplo, como la Biblia, la palabra de Dios, ¿cierto? La familia, ¿sí? La familia es el segundo parámetro de protección para el niño, ¿cierto? Y podemos decir que estos factores protegen al niño, pero aparte de todo esto, digámoslo de esta manera, lo que hace el judío normalmente es una práctica de hacer que la madre embarazada alivianarla de las tareas que tenía antes de estar embarazada. No, allá la mujer embarazada no la tratan como un perro, perdónenme que haga esta expresión. En el pueblo de Israel, cuando se sabe que hay una mujer embarazada, eso es un motivo de fiesta. Y entonces a la mujer embarazada se la trata como una reina. ¿Sí? Porque este es un evento que viene de parte de Dios. Entonces la mujer, digamos, en la cultura nuestra, ¿qué hace una mujer embarazada? Le toca ir a trabajar, a producir, mamita. Y allá casi que a punto de dar a luz rompe la bolsa, ¿cierto? Y corra rápido para la clínica y con la maleta ahí en el hombro, vaya, tenga el chinito y ahorita pues ya a los 40 días vuelve a trabajar otra vez como si nada. No, a la mujer hebrea se le trata como una reina. ¿Cierto? Allá no se le corta la licencia de maternidad. ¿Qué hace una mujer hoy por la necesidad? La mujer hace hoy por la necesidad que apenas tenga posibilidades, deja al niño en la guardería. O se lo deja a la abuela para que lo críe, ¿sí o no? O a la hermana, ¿sí? Como si nada hubiera ocurrido. Y entonces, ¿qué mensaje le están dando a ese bebito? Ese bebito le están dando un mensaje de rechazo. La mamita dirá, no, pero es que toca traer plática a la casa porque de amor no comemos, ¿cierto? Pero en contraste, mi amado hermano, a la antigua cultura hebrea, las noticias del embarazo eran razón para una celebración. Celebrar, todo el tiempo se está celebrando, la mamá celebraba, la abuela celebraba, el papá celebraba, todos estaban en modo celebración. Y como los niños eran considerados un regalo de Dios, pues la madre embarazada era tratada con un cuidado y un honor especial. Primero, en general, las mujeres no trabajaban fuera de su casa, sino quédese aquí en la casa, mami, tranquila. Cuida, digamos, cuando ella tenía que hacer la comida a los hijos, la familia se unía para cumplir esa labor de hacer la comida para toda la familia. Y entonces hoy vemos que la mujer embarazada le toca igual trapear pisos, lavar baños, usar ¿cómo se llama eso? El cloros para limpiar el baño y limpiarle las cosas a los demás, ¿cierto? Pues hermano, la razón por la que la mamita se quedaba en la casa era solamente una, póngale cuidado, era darle la información correcta al bebé. Entonces, ¿qué hacía en ese tiempo? En ese tiempo, mi amado hermano, la madre embarazada se quedaba en casa, sí, pero digamos, durante todo su tiempo de estar ahí, sí hacía cosas, ¿cierto? Pero la mamá se la pasaba, tenía tiempos de oración delante del Padre. Era bien alimentada, pero estaba orando y estaba cuidando el bebito que estaba en su barriga y estaba cuidando de sí misma y le estaba hablando al bebé todo este tiempo preparándose para el nacimiento. Y entonces la familia hebrea, ¿cierto? En la familia hebrea el niño antes de que naciera era una gran prioridad, tanto para la mamá como para la familia en general. Y esta medida protectora establecida por Dios creaba una máxima oportunidad para que el niño antes de nacer recibiera una impartición regular de bendición, ¿sí? Mientras estaba en el vientre. Entonces, ¿quién la bendecía? La mamá. Entonces la mamá la liberaban de toda la preocupación. Tranquila, nosotros solucionamos esto. Queremos es que tú le des la información correcta al bebé. Y entonces por eso vamos a encontrar que hoy familias judías son familias estables. Los niños judíos están diseñados para prosperar, para ser, digamos, para prosperar en todas las esferas de su vida. Entonces, yo no sé cuántos entendieron esto, pero a veces nosotros no hablamos bien a nuestros hijos. Y ocurre que tal vez ya el Señor le está mostrando a usted que tal vez no lo hizo. Y ahora el Señor le está mostrando que muchos de los comportamientos que tiene su hijo posiblemente sean consecuencia de esto.
Pero ¿sabe una cosa? El Señor es tan lindo que nos da una caja de herramientas. Como cuando el motor se daña, ¿cierto? A veces uno busca una llavecita de esas Bristol, yo no me acuerdo de esas llaves, eso no me consigue casi nada, entonces toca ir a conseguir la llavecita Bristol, ta que es, para quitar la copa del ring, ¿cierto? Y sacarle la rueda. Hay una caja de herramientas para arreglar esto. ¿Y sabe qué hace el Señor? Te dice a ti, si tú no lo hiciste, utiliza esta llave que te voy a dar para bendecir a tus hijos y empoderarlos. Tal vez ellos están tímidos hoy en día porque tú y tu esposo peleaban cuando estabas tú embarazada, porque tú te empezaste a dejar agobiar por tantas cosas, a pelear con el uno, con el otro, te sacaron la chispa de esto y lo otro, quedaste sin empleo, te humillaron en el trabajo. No te preocupes, esa fue la información que tú le diste al bebé y por eso tu bebé nació así como todo tímido, le da miedo socializar. Entonces es tiempo en que tú tomes el poder que Dios te va a dar ahora. Y hay formas de orar. Entonces quiero decirte algo, que el Señor te da una caja de herramientas. ¿Sabe cuál es esa caja de herramientas? La caja de herramientas es que tomes a tu bebé, que primero le digas al Espíritu Santo, le digas, Espíritu Santo, te pido que me perdones. Quisiera que incline su rostro y le digas al Espíritu Santo en esta hora. Diga al Espíritu Santo, perdóname. Yo tengo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría. Era tiempo de hablar, era tiempo de hablar. Paró, uno que no paró, Jonás estaba en el mar, Dios envió un gran pez que estuvo dentro de él por 3 días hasta que oró. Oh, oh, oh.